Claro, porque en las redes sociales vemos todos los días videos de mascotitas que son abandonadas. Hace poco el caso de un perro que aparentemente había sido dejado por sus propietarios, una señora que no sabía qué hacer con él, gente que graba a los perros en una azotea en completo estado de abandono, mascotas que son agredidas y grabadas desde un edificio porque la gente tiene miedo a veces como de proceder y que esta denuncia le caiga luego como un boomerang. ¿Cómo debemos proceder como ciudadanos cuando vemos que un animalito está siendo maltratado? Hay una ley obviamente que defiende a los animales y hoy vamos a hablar de eso con la abogada Heidi Candela, y es abogada constitucionalista y también experta en derecho animal. Doctora, muy buenos días. En el 2023 se registraron 1.129 denuncias de violencia, pero la mayoría de ellas, según la data que tengo, fueron archivadas. Quiere decir que el sistema judicial siempre dice, es un perro, es un gato, es un animal. Exactamente. Sí, es cierto lo que tú dices, Fernando, porque la impunidad ante el maltrato animal es también muy parecida ante la impunidad contra la violencia contra la mujer. Entonces, sobre esta data, yo lo que quiero dar a conocer es lo siguiente. Lo primero es que cuando nosotros veamos estos temas, que si hemos visto esta semana, han sido como 4 recurrentes. Sí. Hemos visto el tema del perrito corriendo atrás del auto que lo habían abandonado, presuntamente, el efectivo policial que mató de un balazo a un animal. Sí. Sin haber motivación alguna, y desgraciadamente por la otra parte un pitbull que mató a una señora pero por irresponsabilidad del tutor. Entonces, frente a todas estas acciones, ¿cómo se puede denunciar? ¿Cómo se puede realizar una denuncia? No hace falta que yo sea propietaria o sea tutora de un animal y que yo tenga que hacer la denuncia de mi vecino, de alguien. Yo simplemente, esta es la figura. Yo veo un animal, vamos a suponer, por ejemplo, en este momento, afuera del canal, lo estoy viendo y que lo están maltratando. Yo lo primero que tener en mano, todos tenemos en mano, Fernando, siempre un teléfono, siempre. Entonces, a ese momento, grabarlo. Si de repente mi teléfono no tiene para grabación, pongo el audio, pero tenemos que tener siempre un medio probatorio para poder tener lo que voy a decir a continuación. Luego de ello, tenemos que tratar, si es que es viable, por ejemplo, el caso del animal que perseguía al auto, es complejo, porque en ese momento, si la señora no para, no enfrenta a estas personas de malos sentimientos, obviamente es para abandonar un animal, entonces es muy complicado. Pero ahí, por ejemplo, a través de la placa ya se puede identificar, y lo importante es identificar nombres, apellidos y dirección, porque si no, yo no recabo esas pruebas, entonces yo no voy a poder hacer una denuncia. ¿Dónde hago la denuncia? Alguien sin rostro, ¿verdad? Por supuesto. ¿Dónde hago la denuncia? En la comisaría. ¿Qué pasa si en la comisaría lo más común que pasa es, pero qué pasó? Por ejemplo, el caso que le lanzaron una piedra a un animal en el cráneo. Así es. Hace poquito. Entonces, en ese caso la señora fue y le dijeron, pero si el animal no tiene la cabeza rota ni sangre. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Ver sangre, ver brazos cortados? Puede tener una lesión interna, puede tener una hemorragia interna. Por supuesto. Entonces, no hacen caso o hacen caso omiso a la comisaría. Cuando pasa esto, yo tengo la obligación de decir, bueno, señor policía, usted no me quiere atender, por favor, páseme con el comisario que es encargado de la comisaría. Si el comisario también es una persona renuente, entonces yo acudo al Ministerio Público a poner mi denuncia. Si no puedo hacer eso, también hay un correo electrónico del Ministerio del Interior. Y también puedo acudir a serenazgo de la jurisdicción donde sucedió el hecho. Porque es muy importante algo, Fernando. ¿Qué es lo que está fallando acá? La capacitación, la comunicación y la información. Es decir, lo principal acá, cada municipio tiene obviamente por jurisdicción una policía que obviamente acompaña a sus gestiones junto con fiscalización. Pero ¿qué hago yo si un policía de repente, por ejemplo, no sé si tú te acuerdas, el caso de Hatch. No, el caso recientemente de Kurt Wall contra sus animales, 3 animales, actos de crueldad.
Ya, por ejemplo, en ese caso, teníamos todas las pruebas ahí. Los animales, 8 videos con maltratos, con palazos, con suspendidos en el aire del cuello. O sea, eran unas aberraciones. Entonces llegó el municipio, fiscalización, policía municipal, perdón, claro, policía. Llegaron todos, veterinaria. ¿Y qué dijeron? Los animales están en buen estado. Pero si tenemos la flagrancia en los videos. No significa, o sea, el hecho de que estén gorditos, que coman bien, no significa que no sean maltratados físicamente. Por supuesto, porque no tienen la misma dermis que nosotros. Claro. Entonces, si tú a mí ahorita, en ese momento me golpeas, probablemente vas a ver un moretón. Pero en el animal, debajo del pelaje, no. Claro. Entonces, ¿qué es lo que faltó ahí? Un fiscal de turno. Para todos los casos siempre hay que llamar a un fiscal de turno. ¿A quién le corresponde eso, Fernando? A la policía, porque nosotros tenemos que decirle a la policía, policía, usted no quiere actuar, no quiere entrar, no quiere hacer el operativo, por favor, entonces vamos a llamar a inspectoría. De acuerdo. Entonces, tenemos que llamar a inspectoría para denunciar este caso de este policía que no nos hace caso. Okay. Heidi, tenemos un QR, gente, si lo ven ahí en pantallas, ahí en el borde derecho de sus pantallas, ahí está el QR, para que ingresen también a esta conversación si tienen algún caso. Quizás ustedes son testigos de una violencia diaria, quizás viven en un piso elevado y de abajo ustedes ven que en el patio del primer piso hay una mascota abandonada, que no le dan de comer, que no tiene agua, que está todo el espacio lleno de heces, porque vemos situaciones parecidas de perros que están en azoteas abandonados con este calor, sin un refugio. Y por supuesto, por ejemplo, es de resaltar que la ley 3047 ya tiene una modificatoria que es la ley 3187, que también promueve la identificación de los animales. Y esto es muy bueno, porque ¿qué pasa? No solamente estos casos se dan con los animales de compañía en un estigma normal, sino qué pasa con los animales potencialmente peligrosos que son ya de por sí estigmatizados simplemente por tener esa raza. No existe animal malo, lo que existe el dueño que no ha sabido criarlo y adiestrarlo. No, eso de la genética no existe. Claro. No existe. Entonces nosotros tenemos que ser buenos tutores, porque a mí me puede morder probablemente un chihuahua, pero simplemente ¿cuál es la diferencia? Y esa es la parte que quiero que entiendan. No, es que las lesiones del pitbull fueron tremendas y mataron a la persona. Claro, pero eso no quita que el otro animal, que no sea animal potencialmente peligroso, no vaya a poder hacer eso. ¿Por qué? Porque los animales tienen sintiencia, pero a la vez todos tienen instinto. Entonces eso es lo más natural y normal dentro de los animales de compañía o domésticos. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la ley a nivel de sanciones, Heidi? Porque estamos mirando, claro, la ley existe, ¿no? Claro. Y contempla sanciones. Por ejemplo, entre los, ¿qué tipo de delitos están tipificados en esta ley de protección animal? Por ejemplo, ¿qué sanciona? ¿A qué consideramos violencia? Consideramos violencia justamente cuando el animal está abandonado, cuando no está bien alimentado, cuando se ve que hay un tutor irresponsable, cuando se le expone incluso a prácticas abusivas de reproducción. Claro, a ver, hay una diferencia entre el maltrato animal. Vamos a separar el maltrato animal de los actos de crueldad y abandono. ¿Por qué los separo? Porque los actos de crueldad, tanto como el abandono, sí están tipificados en el Código Penal. Y como están en el Código Penal, entonces requiere una penalización y son materia de denuncia. ¿Ok? Eso obedece, por ejemplo, al caso del animal que está corriendo detrás del auto persiguiendo porque lo han abandonado. Ahora, hay un abandono que muchas personas no conocen, el abandono emocional. El abandono emocional es aquella persona o aquel tutor que tiene a su mascota y le dice, pero yo tengo la casa, lo tengo adentro, tiene alimento, pero nunca lo ve, no lo lleva al veterinario, no le da las vacunas. Eso es abandono emocional. No lo saca, es estrés. Claro. O por ejemplo, es que lo quiero sacar hoy día porque son las 11 de la mañana y quiero que me acompañe, pero tengo que hacer y no lo dejo, y yo voy al banco y no me dejan entrar, entonces lo dejo encerrado en mi carro y probablemente en 5 minutos por el sofocamiento y por el golpe de calor fallezca. Morir, claro. Y lo que tú has dicho es muy importante, porque obviamente, como vuelvo a mencionar, en el caso también de Kurt Wolf de la Peña, hay una presunta venta de animales que hemos visto nosotros en las redes sociales, porque yo como abogado obviamente tengo que investigar. Entonces, cuando tú ves que una persona tiene animales y los maltrata, te preguntas,
pero si tiene 3 animales, debe ser bueno, porque tiene 3 animales. Pero de ahí dices, ¿pero por qué los golpea? Entonces ahí obviamente investigas y dices, entonces hay una reproducción indiscriminada. Que lo vemos, ¿verdad? Tenemos ya preguntas del público que van llegando, suena la campanita. Estamos hablando de cómo proceder ante un hecho de violencia animal, ¿no? Somos testigos a veces y no sabemos cómo proceder. Tenemos una abogada especialista. Preguntas de nuestro público. A ver, las colocamos, señor director. Gracias, Didi. ¿A quién denuncio? Escucha, Heidi. ¿A quién denuncio si maltrataron a mi mascota en el aeropuerto? Reclamé en el aeropuerto y lo tomaron a la ligera, minimizando la actitud de su trabajador. A veces perros que son trasladados vía aérea, ¿no? Claro. También en ese traslado pueden sufrir alguna lesión. Claro, la primera denuncia que se tiene que hacer es ahí en la misma aerolínea que transportó al animal. Y dentro de la jurisdicción, obviamente donde está el aeropuerto, obviamente allí también pasarlo a la comisaría. Pero la primera instancia es la aerolínea y obviamente que la persona que tuvo la mascota y que la trataron de esa forma y de inmediato, como siempre digo, fotos, videos para poder reforzar nuestra denuncia ya cuando vamos ya a comisaría. De acuerdo. Ese es el pase. Ok. Siguiente pregunta. Tenemos una más. A ver, nos preguntan también en el Twitter. Dice, albergue de mascotas al rescate. Soy rescatista de Ventanilla y cuando quiero actuar frente a un maltrato animal, la comisaría no quiere apoyar ni poner la denuncia. Lo que decías, Heidi. ¿Qué podemos hacer? Pregunta, esa es la mejor pregunta que me has podido hacer. Clave, claro. Esa es la mejor pregunta y la respuesta es literal y taxativa. Municipios. ¿Qué pasa con los gobiernos locales que no dan una capacitación a todo el personal de fiscalización, y también policía? Alguna vez escuché por ahí que me dijeron una cosa que me quedé así pasmada. ¿Pero qué pasa si el Ministerio del Interior da esas capacitaciones? No, Fernando, el Ministerio del Interior jamás la da. Quien las da son los municipios y está en atención al alcalde. ¿Hay algún número para denuncias? Sí, hay un número para denuncias del Ministerio del Interior. Pueden entrar a la página del Ministerio del Interior, hay un correo y hay un número específico. Ok, tenemos una pregunta más. Nos preguntan en el Twitter, a ver si la ponemos bien. Hay una vecina, a ver, Linet Martínez, hay una vecina que se ha adueñado del parque de la asociación, lo ha cercado y no deja que ningún perro entre, porque, entre comillas, según ella, según la vecina, ensucia, a pesar que se recoge sus necesidades. Las pocas veces que algún perrito entra, les pega con un palo para sacarlos. ¿Qué podría hacer el típico vecino problema que cree que es dueño del parque? Eso pasa en edificios. ¿A quién tiene que denunciar a la vecina? En condominios. Y ante el por municipio. supuesto. La persona que está viendo eso, como yo siempre digo, a nadie en estas épocas, en esta etapa de la vida, le falta un teléfono. Entonces, si esta persona está grabando, está viendo eso, tiene que grabarlo. Pero principalmente, Fernando, hay algo que es muy importante. No tener miedo. Porque hay personas que lo graban, pero dicen, no, tengo miedo a la represalia. No me meto en problemas. Claro. Entonces dejo eso. Pero eso se agranda. Claro. Y después nos pasa como los casos que tenemos parques llenos de animales con una muerte masiva. Claro. Por poner veneno o por poner algo. Como el caso del perrito que estaba corriendo tras sus presuntos dueños, ¿no? La gente luego le dice a la señora en redes sociales, bueno, pues si tanto te importaba el perro, lo debiste coger tú y llevarlo a tu casa. Esa no es la respuesta. Al final la persona que terminó denunciando terminó siendo perjudicada. Y eso no es, no hay que tener miedo jamás. ¿Por qué? Porque cuando uno va a resultar esta es la solución que yo doy. Cuando uno va a hacer la denuncia, si uno tiene temor de repente de que le pueda pasar algo, se acerca a la gobernación y pide sus garantías, porque la primera persona, si es que a uno le pasa algo, ya está indicada. Siguiente pregunta, dice Alfonso Flores. Si tengo un vecino que cada cierto tiempo trae un nuevo perro a su hogar y a todos los tiene en la calle, ya tiene más de 5 perros, aparte es una familia de pocos recursos, como para darle una buena alimentación a esos perros, ¿cómo se podría proceder? El famoso síndrome de Noé, ¿no? De Noé, el acumulador. Del acumulador, claro. En este caso, sí, los vecinos, en este caso se está viendo la salud pública, porque si tú tienes a 5 animales y que los tienes en la calle y que los tienes todo el día, estás incurriendo en actos de abandono. Tú dices, no, pero son míos. Pero si están 24/7 en la calle, entonces es abandono. Claro. Entonces es materia de denuncia. Y aparte que va contra la salud pública, obviamente, y provocando una zoonosis. ¿Algún correo, algún teléfono por si alguien quiere asesoría legal de tu parte, Heidi?
Claro, redes sociales. bueno, claro, por supuesto, yo los invito, en mis redes es Heidi Candela Feijó, guión bajo abogada. Estoy en Instagram, solamente tengo Instagram y TikTok que entro muy poco, pero Perfecto. siempre atiendo en Instagram. Muchas gracias a Heidi Candela que nos ha dado varias pautas, ¿no? Importantísimo, la vigilancia. Seamos una sociedad empática entre nosotros los humanos, pero también con nuestros hermanos menores, los perritos, los gatitos, los animales de compañía. Gracias, Heidi. Momento Muchas gracias. de irnos a la cocina, que estamos con Santi y con Maju para mucho más en el programa. Gracias, Fer.